Buenas compañeros, vamos a presentar una actividad para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería para el curso Software para Ingeniería. Presentado a la tutora Adriana del Pilar Noguera. Mi nombre es Kelvin Yair Rico Gutiérrez y pertenezco al grupo 91. La actividad nos dice: realizar un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Recordemos el divisor de tensión. La fórmula para hallarla es la caída de tensión en cada resistencia. Tenemos aquí un esquema básico de la caída de tensión en una resistencia en serie. Podemos observar que la fórmula general nos dice que la caída de tensión en la resistencia 2 es igual al valor de la resistencia 2 sobre la suma de las resistencias que se encuentran en el circuito, en este caso R1 y R2, por el voltaje de entrada. Aplica lo mismo para la caída de tensión en la resistencia 1. Es el valor de la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia 1 sumado a la resistencia 2 por el voltaje de entrada del circuito. Podemos observar que tenemos la programación de nuestro circuito. Le damos la instrucción que B es la entrada para conocer, donde nos dice el programa que ingresemos el voltaje de entrada del circuito. R1 es el valor de la resistencia 1 en ohmios. R2 es el valor de la resistencia 2 en ohmios. Aplicando la fórmula que nos recomienda la imagen, el valor, la caída de tensión en la resistencia 1 es igual a resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje de entrada en el circuito. El valor de la resistencia 2 o la caída de la resistencia 2, caída de tensión de la resistencia 2 es igual al valor de la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada del circuito. Con el comando display o dist le decimos a MATLAB que nos muestre la instrucción que se encuentra entre comillas, y con esta instrucción le decimos que nos muestre en texto. Le damos play o run en este caso a nuestra instrucción que se llama divisor de tensión. Nos arroja el primer comando: ingrese el voltaje de entrada del circuito. Para este caso vamos a darle que tiene una entrada de 12 voltios. El valor de la resistencia 1 en ohmios. Para esta le vamos a aplicar 1000 ohmios. El valor, ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Tenemos que 3000 ohmios. Nos da como respuesta la caída de tensión en la resistencia 1 es 3 voltios. La caída de tensión en la resistencia 2 es 9 voltios. Podemos observar que la caída de tensión en cada resistencia es igual al voltaje de entrada. En este ejercicio nos piden realizar un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada resistencia que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Podemos observar en el circuito que la intensidad total ingresa al circuito, coge una parte
por R1 y la parte restante por R2. La suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 debe ser igual a la intensidad total. Para hallar la intensidad que pasa por R1, debemos multiplicar la intensidad total por el valor de la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más resistencia 2. Para hallar la intensidad que pasa por la resistencia 2, debemos multiplicar la intensidad total por el valor de la resistencia 1 sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Ya realizado nuestro programa, podemos observar que le colocamos IT, la intensidad total, a la corriente total del circuito. R1, el valor de la resistencia 1 en ohmios. R2, el valor de la resistencia 2 en ohmios. Como lo mencionamos anteriormente, insertamos las fórmulas para hallar la tensión, la intensidad, que pasa por la resistencia 1 y la intensidad que pasa por la resistencia 2. Luego de ejecutado, le decimos a MATLAB que nos muestre la respuesta de la corriente que pasa por la resistencia 1 en amperios y la corriente que pasa por la resistencia 2 en amperios. Para ejecutar el programa le damos Run. Nos piden que ingresemos la corriente total del circuito. En este caso vamos a colocar 12 amperios. El valor de la resistencia 1 en ohmio es de 1000. El valor de la resistencia 2 en ohmio es 3000. Podemos observar que la corriente que pasa por la resistencia 1 es 9 amperios. La corriente que pasa por la resistencia 2 es 3 amperios. La suma de las corrientes es igual a la corriente total. Podemos observar que por donde hay menos resistencia pasa mayor amperaje. En MATLAB que capture el valor en unidades de voltios y de una resistencia en ohmios. Almacenar el primer arreglo del voltaje en mili, micro, nano, kilo y megavoltios. El segundo arreglo de la resistencia será en mili, micro, nano, kilo y megaohmios. Después de haber realizado estas dos partes, generar un tercer arreglo que calcule la corriente que circula por la resistencia en unidades de mili, micro, nano, kilo y megaamperios. Bueno, generamos el ingreso de datos del voltaje. Después generamos para que nos pida el comando de ingrese el valor de la resistencia. Con el valor del voltaje podemos hallar los milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En este caso lo pongo a que me aparezca en la pantalla cuando ejecute el programa de voltaje. Para el caso de la resistencia, usé la letra O porque no nos deja insertar el símbolo omega. Miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. También aparecerá en
el display al momento de ejecutar el programa. Y por último, lo que nos mandan a hallar es la intensidad que pasa por la resistencia. Como conocemos muy bien por ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso es el amperaje. Entonces nos mandan a hallar miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Y también serán mostrados en el display cuando se ejecute el programa. Ahora le damos Run y nos pide insertar el valor del voltaje del circuito. Le vamos a colocar un valor de 240 voltios con una resistencia de 480 ohmios. Nos arroja el voltaje en voltios, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Pasa lo mismo para la resistencia: ohmios, miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Y por último, lo que nos mandan a hallar es la intensidad que pasa por la resistencia. Está la respuesta en amperios, miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Que capture el valor de n capacitancias y su configuración dentro de un circuito, ya sea serie o paralelo. Con estos datos, imprimir el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar en el circuito. Recordemos, los capacitores en serie, ellos tienen una fórmula, la cual el capacitor total o capacitor equivalente sería el inverso multiplicativo de cada capacitor, la suma del inverso multiplicativo de cada capacitor. Mientras que para el capacitor en paralelo se suman los capacitores uno a uno. Ya realizado nuestro programa, lo explicaremos a continuación. Le decimos que ingrese el número de condensadores que tendrá nuestro circuito. Después le decimos que si elegimos que si sea 1 para el circuito en serie o 2 para el circuito en paralelo. Creamos una matriz vacía o nula, vacía para el número de condensadores que tendrá el circuito. Aquí capturaremos con este ciclo, capturaremos el número de condensadores del circuito. Después calculamos la capacitancia del circuito, ya sea en serie o paralelo. Si es en serie, realizamos el inverso multiplicativo. Si es en paralelo, solamente sumamos los capacitores que tiene nuestro circuito. Procedemos a darle Run. Nos arroja, ingrese el número de condensadores del circuito. Para este caso, tenemos 3 condensadores. Elegimos 1 para circuito en serie o 2 para circuito en paralelo. El primero que vamos a realizar es un circuito en serie, 1. Ingrese la capacitancia del primer condensador. Decimos que tiene 10 faradios. Ingrese la capacitancia del segundo condensador, digamos que tiene 20. Ingrese la capacitancia del tercer condensador, digamos que tiene 30. El capacitor equivalente en este circuito sería de 5,4
45 faradios. Ahora hagamos el circuito en paralelo. Ingrese el número de condensadores del circuito. Continuamos con 3. Elija 1 para circuito en serie, 2 para circuito en paralelo. En este caso realizaremos el número 2. Ingrese el valor del primer condensador, 10. Ingrese la capacitancia del segundo condensador, 20. Ingrese la capacitancia del tercer condensador, 30. Como podemos observar, el capacitor equivalente es de 60 faradios. ¿Cómo se suma el valor de cada capacitor? Porque se encuentran en paralelo.